Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecimos hoy? Me alegra verlos. Bueno, en primer lugar, agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos en esta mañana y que personalmente me da, ¿cierto?, de compartirles a ustedes lo que he sentido en mi corazón durante los últimos meses, pues transmitirles a la iglesia. Gracias al pastor también por la oportunidad. Y, eh, y bueno, yo quisiera que empezásemos encomendando este tiempo de palabra a nuestro Señor, a nuestro Dios. Los invito a que hagamos una corta oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios en este momento. Padre amado, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, porque tú has sido fiel, porque nos has dado salud, vida, recursos, has puesto en nuestros corazones, oh Señor, el deseo y has puesto también en nuestros cuerpos el motor, el impulso para venir a reunirnos, oh Dios, a escuchar de tu palabra, a agradecerte a ti, Señor, a estar, Señor, conectados con tu propósito, Dios. Gracias, Señor, por tanto, gracias por tu fidelidad. Ahora te pido, Dios, que en estos momentos sea tu Espíritu dirigiendo, Señor, a cada corazón, que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, no seas tú revelando tu mensaje y tu propósito, Señor, para con nosotros en estos tiempos. Gracias, Dios mío, y te pido también que sea yo, Señor, un instrumento útil y aprobado, oh Dios, ahora para transmitir tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, en estas épocas, especialmente en la cultura occidental, en el mundo occidental, celebramos la Navidad y en esta temporada lo que hacemos es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo anticipó Astrid en los mensajes cortos que nos ha, digámoslo, compartido en esta mañana y como lo ha dicho el pastor. Es un acontecimiento maravilloso, el nacimiento del Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Sin embargo, si nosotros vamos a la historia, nos remitimos a la historia bíblica e incluso a la historia secular, eso no fue lo que sucedió en el año cero o en ese momento cuando Jesucristo nació. Cristo nace y no hubo fiesta, no hubo nada. Tuvieron que venir unos sabios de Oriente a Israel a anunciarle al pueblo de Israel que había nacido el rey que tanto ellos estaban esperando. Los religiosos, los sabios del pueblo de Israel tenían conocimiento de las profecías, tenían conocimiento de que un día, en algún momento, se iba a materializar esa palabra de Dios que prometía el nacimiento del Mesías. Sin embargo, ellos estaban tan ensimismados en su propia ley, en cumplir su propia religión, que no se dieron cuenta de que la profecía se cumplió y paradójicamente buscaban a Dios en los templos y Dios paseándose por las calles. No pudieron reconocer a Dios en su momento. Si nosotros somos, digámoslo, hacemos un paralelismo, ¿cierto? Y reconocemos que nos reunimos cada 8 días también en templos o en lugares como estos para escuchar la voz de Dios, para buscar una dirección de Dios. Nosotros debemos ser conscientes de que cada vez que el Señor nos habla con un propósito, nos habla con una intencionalidad. Y yo invito a las personas que de pronto no hacen parte de esta familia, de esta comunidad o que apenas están congregando con nosotros o que nos están viendo por primera vez, a que escuchen los mensajes que están en nuestras redes sociales de los últimos meses y se darán cuenta de que ha habido un mensaje que Dios nos ha querido transmitir y es un mensaje del despertar de su iglesia. Nos ha llamado a un despertar continuo y nos ha venido hablando en nuestro tiempo de discipulados, nos ha venido conversando en nuestras labores sociales, misionales que hemos estado realizando, nos ha hablado en las prédicas que se han compartido desde aquí, desde esta plataforma, sobre un despertar. Nos ha hablado sobre reconciliación, sobre una sanidad interior, sobre una restauración, ¿cierto?, de nuestra relación íntima y de nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y yo me preguntaba, Señor,
¿Por qué estás interesado en que tu iglesia despierte? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual para que tu iglesia sea despertada, para que tu iglesia abra los ojos y tu iglesia de alguna manera empiece a ser la iglesia que tú quieres que seamos en el siglo XXI, en estos tiempos? Entonces, meditando mucho y buscando en las Sagradas Escrituras alguna respuesta, el Señor me hizo entender que el despertar de la iglesia y todo este mensaje, que estoy seguro que no está sucediendo solo en nuestra congregación, sino en la iglesia a nivel mundial, a la iglesia universal del Señor Jesucristo, este mensaje se debe a los tiempos que estamos viviendo. No sé si somos conscientes todos de qué tiempos o qué temporadas nos ha tocado vivir. Los tiempos en los que estamos viviendo. Somos la iglesia del siglo XXI y debemos tener los ojos abiertos a las circunstancias, al cumplimiento de las profecías que se han dado para estos tiempos, sí, porque debemos ser la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, no la iglesia del año cero ni la iglesia del Antiguo Testamento, sino la iglesia del siglo XXI. Entonces, el mensaje de hoy trata básicamente como de dos partes, y es primero reconocer o dar unos pincelazos, unas ideas sobre cómo reconocer los tiempos en los que estamos viviendo, y segundo, bueno, ¿qué actitud debe tener la iglesia entonces en estos tiempos? Es decir, ¿qué espera el Señor de la iglesia en estos tiempos? Entonces, empecemos a discernir un poco la naturaleza de los tiempos que nos ha tocado vivir, haciéndonos una pregunta. ¿Quién de nosotros ha podido, por lo menos, elegir su sexo biológico? ¿Quién ha podido elegir la familia en la que nació? ¿Quién ha podido elegir el lugar geográfico del mundo donde ha sido colocado, donde nació? ¿Quién ha podido elegir incluso la época de la historia de la humanidad en la que nacimos? Nadie, es cierto, ninguno de nosotros eligió ninguna de esas cosas. Y hay otras muchas cosas que tampoco elegimos. Simplemente nos son asignadas. Entonces debemos ser conscientes de que si estamos en esta temporada, en esta época, en este lugar, en esta región, ¿cierto?, con las características, los dones y los talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, es porque Dios tiene una misión específica con cada uno de nosotros aquí, precisamente en este momento. Entonces, yo quisiera que para empezar a discernir y empezar a tener una idea clara sobre en qué momento de la historia es que nosotros nos encontramos, recordemos que en las Sagradas Escrituras de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se encuentra narrada toda la historia de la humanidad desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Allí se encuentra el origen, la identidad, el propósito del ser humano, hasta el fin y el destino final, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Se encuentra narrado en una historia maravillosa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una sola narración, una historia, un relato maravilloso. Sin embargo, podemos o puede cada uno de ustedes reconocer, si hacemos o nos imaginamos esa línea de tiempo desde Génesis hasta Apocalipsis, podríamos reconocer en qué punto de esa historia nos encontramos, en qué parte específica de ese relato nos ha tocado vivir. Y digo nos ha tocado porque ya lo vimos, ninguno elige, ¿cierto?, en qué momento de esa historia, digamos, le tocó participar. Entonces, podríamos nosotros reconocer ¿dónde estamos específicamente dentro de todo ese relato? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y qué papel nos toca desempeñar en dicho relato? Entonces, analicémoslo un poco, y yo quisiera que nos enmarcáramos o mentalmente me siguieran en la siguiente, digamos, raciocinio. El relato bíblico en su totalidad, en su contexto, es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Literalmente el Evangelio trasciende, el Evangelio no es desde que Jesús nació, ni es lo que predicamos de vez en cuando, ¿cierto? El Evangelio trasciende todo el relato de la humanidad, esa historia, esa narración contiene el Evangelio. Y en el Evangelio hay dos cosas fundamentales, dos cosas que son, digámoslo de cierta manera, las principales. Y la primera de ellas es que hay un protagonista. En ese relato del Evangelio hay un protagonista, y es el Señor Jesucristo.
En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar la imagen y a la persona de Jesucristo, de Cristo mismo, a través de toda la historia. Pero también hay un tema principal. No es solo un personaje, sino que ese personaje tiene un tema, tiene una misión. Y ese tema es la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Ese es el tema que trasciende todo el relato desde Génesis hasta Apocalipsis. La manifestación del reino de Dios en esta tierra. Esa manifestación en la historia, en toda esa historia, tiene distintas etapas o distintas fases. Vamos a identificarlas para ver en cuál de esas etapas o en cuál de esas fases nos ha tocado o nos ha correspondido vivir. Entonces, primero iniciamos que en el jardín del Edén, ese reino estaba presente, ¿cierto? Porque Dios, cuando crea al ser humano, varón y hembra lo crea, le da poder y le da autoridad y lo hace su representante de ese gobierno, de ese reino aquí en la tierra. Entonces, tanto Adán como Eva tenían la misión, ¿cierto? Y la responsabilidad de extender el reino de Dios a toda la creación, de manifestar la gloria de Dios, es decir, de manifestar los atributos de la vida de Cristo que estaba en ellos a toda la creación. Ellos eran los representantes de ese reino estaba presente en la tierra, en la humanidad, en Adán y Eva. Si ellos no se hubiesen revelado, ese reino y esa historia, ¿cierto?, se multiplicaría en sus descendientes, pero lastimosamente conocemos la historia. Ellos se rebelan contra el rey, se rebelan contra ese gobierno y quieren ellos, engañados por la serpiente, quieren, ¿cierto?, tener el control y quieren ser ellos los poseedores del reino. Entonces el reino se pierde. El reino de Dios en la tierra, representado en el ser humano, el reino de Dios, ese gobierno de Dios sobre el ser humano, se pierde a causa de la rebelión del ser humano. Entonces entramos en una etapa donde el reino de Dios se ha perdido en el ser humano. Entonces, desde ese momento vamos a encontrar muy tempranamente en el relato, en Génesis 3 exactamente, vamos a encontrar que existe una anunciación del reino. Como el reino se perdió, entonces Dios interviene en la historia y existe entonces una anunciación de que va a venir un rey, de que va a venir un ser humano que va a derrotar a la serpiente y que ese ser humano va a reinar sobre toda la tierra, ¿cierto? Y va a restaurar nuevamente esa condición original en la que se encontraba el ser humano antes de su pecado. Entonces existe un reino perdido, un reino anunciado. Todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento vivieron bajo la fe de ese reino anunciado. Entonces, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los elegidos de Dios, cada que el Espíritu de Dios descendía a la tierra y habitaba en una persona, entonces se transmitía una profecía, se transmitía una característica del reino de Dios que iba a ser cumplida, que iba a ser manifestada, ¿cierto? ¿Cuándo? En el futuro, en algún momento en el futuro. Entonces todas las personas que vivieron durante la época del Antiguo Testamento vivían a la expectativa, los que escuchaban ese mensaje vivían a la expectativa de que iba a venir un rey, de que se iba a encarnar nuevamente, ¿cierto?, la palabra de Dios en esta tierra y de que ese rey iba a gobernar por siempre, se iba a restaurar la naturaleza y el gobierno de Dios en esta tierra, en el ser humano. Entonces se vivía con la expectativa. Abraham, David, Isaac, Jacob, todos ellos vivieron con la fe. La fe de ellos era a la expectativa de que se iba a materializar o de que iba a llegar el Mesías, de que iba a llegar un rey, que se iba, ¿cierto?, que se iba a posesionar en esta tierra. Pasa el tiempo, transcurre y llega un momento y una temporada en el relato bíblico donde esa palabra se encarna. Entonces pasamos al reino encarnado. El rey mismo, Cristo mismo se hace hombre, toma forma de ser humano y nace. Y eso es lo que nosotros celebramos en estas épocas, en Navidades, ese nacimiento, esa encarnación del rey. Ese rey, ¿cierto?, que fue anunciado y que por muchos siglos la humanidad estuvo a la expectativa de su llegada, por fin llega, por fin se encarna y entonces nace ese rey, ¿sí? Y
había muchas, en la época en la que nace Jesucristo, había muchas profecías y muchas señales que daban cuenta de que ya había nacido. Es decir, las personas que hubiesen estado apercibidas sobre el cumplimiento de las señales se podrían dar cuenta de que ya era la época del nacimiento de Jesucristo. Debieron ellos estar atentos a su nacimiento, ¿cierto?, para reconocerlo, pero no fue lo que sucedió. El pueblo estaba distraído en otros asuntos, quizá políticos, administrativos, económicos, asuntos personales, luchando por sobrevivir, ¿sí? Y no estaban apercibidos, no estaban atentos al cumplimiento de las señales, y se encarna el rey, y ese rey entonces camina entre nosotros, pero el pueblo judío, que era el pueblo llamado a reconocerlo, no lo reconoció. Gracias a que no lo reconoció, nosotros tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, como no judíos, de poder conocer entonces a Jesucristo. Todo hace parte del plan de Dios, realmente. Pero resulta que Jesucristo llega, los poquitos judíos, las poquitas personas que lograron reconocerlo, esperaban que su reino quedase establecido aquí en la tierra, que Él tomara el poder político, militar de las naciones y que se proclamara entonces como el gobernante absoluto de todas las naciones. No pudieron comprender que Él tenía que cumplir primero la misión espiritual de restaurar la condición perdida del ser humano a causa del pecado. El ser humano estaba separado de Dios a causa del pecado y de su rebelión en el Edén, de tal manera que Jesús tenía que cumplir primero esa misión, tenía que morir en la cruz para perdonar nuestros pecados con su sangre, quitar el pecado con su sangre de la humanidad y darnos la oportunidad de volver a ser hijos de Dios. Si ustedes han leído las Escrituras, se han leído toda la Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento, se darán cuenta de que a ningún ser humano en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, se le da el título de hijo de Dios. Ni a Moisés, ni a Abraham, ¿cierto?, ni al rey David, a nadie se le daba el título de hijo de Dios. Pero así como lo predicó el pastor en la sesión pasada, el domingo pasado, el Hijo nos fue dado. El Hijo se encarnó, Cristo se encarnó, y el mismo Dios se encargó de decirlo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y a través de ese Hijo, en el Evangelio de San Juan, nosotros encontramos que todos los que creemos en su mensaje, primero lo aceptamos, lo recibimos y luego creemos en Él, entonces también tenemos el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento no habían hijos de Dios. Ahora, luego de la encarnación de Jesucristo en la tierra, volvemos a ser hijos de Dios. Jesucristo nos abre una puerta, una ventana, un acceso, y se convierte en el camino para reconciliarnos con el Padre y hacernos nuevamente hijos de Dios. Amén. Un aplauso para el Señor. Somos hijos de Dios gracias a esa encarnación. Pero resulta que para que eso pudiese ser posible, Él tenía que morir en la cruz, y murió en la cruz, y luego es resucitado y se va. Los apóstoles y los discípulos quedaron todos viendo a las nubes. Tiene que venir un ángel a decirles: ¿qué hacen viendo las nubes? Este mismo Jesús que ustedes vieron que así como vieron que se ha ido, así también regresará. Entonces tenemos dos cosas. Pareciese como que el rey llegó y se fue, como que el reino nuevamente se perdió. ¿Qué pasó? ¿Cierto? El reino no se perdió. El rey llegó e instauró su reino en la tierra, solo que ahora estamos viviendo la época o la temporada del reino impartido. Ojo, hagamos un resumen. Reino perdido en el Edén, reino anunciado, se encarna el rey, y ahora el reino es impartido en cada uno de nuestros corazones, porque el mismo Cristo lo dijo, el mismo Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya, porque yo me voy y enviaré al Consolador, que habitará en cada uno de ustedes, en sus corazones, y mi ley estará escrita, tatuada literalmente en sus corazones. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, y que nosotros a través de Cristo también somos hijos de Dios. Así que ahora
mis hermanos, mis amados, si hemos recibido a Cristo, si le hemos aceptado, ahora la vida de Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, y ese es el reino impartido. El Rey en carne y hueso no está con nosotros, pero nos ha dejado su Espíritu. Y todo hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en su interior. Todo hijo de Dios tiene ese poder, que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, dentro de cada uno de nosotros. Ahora nuestra fe no es como la fe que debían tener las personas que vivían en el Antiguo Testamento. Tenían que tener fe de que algún día iban a suceder las cosas. Ahora Cristo en la cruz dijo: consumado es. Todo nos fue dado. Al aceptar a Cristo, como lo dijo el pastor hace unos minutos, lo tenemos todo. Porque todo nos fue dado en Cristo Jesús, absolutamente todo: paz, amor, paciencia, benignidad, ¿cierto? Dominio propio, fe, templanza, características del único fruto que debe tener un hijo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, de esa vida interna que está en nosotros, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sí? Esa es la temporada en la que estamos viviendo, la temporada del reino impartido. Y allí nos hemos quedado por mucho tiempo, las iglesias, predicando el evangelio y ayudando a cada hermano a crecer espiritualmente, ¿cierto? Y a, digámoslo de cierta manera, cimentar nuestra fe en ese hecho de que todas las cosas ya fueron hechas, ya no fueron dadas. El problema que tengamos ya fue solucionado. La necesidad que nosotros creemos tener ya fue solventada y fue suplida por Cristo Jesús en la cruz. Esa intranquilidad que se quiere apoderar de nuestra mente ya fue desechada, ya fue destruida en Cristo Jesús. La salud, la vida eterna, todo ya lo tenemos en Cristo, y esa es la fe que tenemos que tener ahora nosotros. La fe de que las cosas ya fueron hechas, las cosas no van a ser hechas. Cristo no nos va a sanar, Cristo no nos va a prosperar, Cristo no nos va a salvar, Cristo no nos va a bendecir. Todas esas cosas ya nos fueron dadas, y ese es el ejercicio de la fe que nosotros tenemos que hacer cotidianamente. Todos los días tenemos que, en nuestra batalla espiritual que se da en nuestra mente, luchar contra las mentiras del enemigo que nos quieren hacer creer que no, que todavía nos falta algo, siendo que en Cristo ya lo tenemos todo. Amén. Un aplauso al Señor. Sin embargo, mis hermanos, si predicamos el evangelio y nos quedamos solo hasta esa faceta de la manifestación del reino de Dios en la tierra, la cosa queda incompleta. Porque Jesús, dentro de sus enseñanzas, fue muy categórico. Él hablaba de una sola cosa, hablaba del reino de Dios. Si bien en el reino impartido, que es en el que nosotros estamos viviendo, Dios tiene un gobierno sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, y de eso se trata el reino de Dios, ese gobierno de Dios en mi vida. Esa no es la etapa final del reino de Dios. Jesucristo también habló y predicó mucho y dio muchas señales sobre el retorno del Rey. Él dijo: yo voy, pero tengo que volver. Si predicamos el evangelio y nos quedamos solo creciendo espiritualmente y no ponemos nuestra mirada en el inminente retorno del Rey, el evangelio nos queda incompleto, mis hermanos. No predicamos el evangelio completo, porque quedamos como a la expectativa de que sí, Cristo murió y ya lo hizo todo, pero como que falta algo, ¿cierto? Y ese algo lo sabía el pueblo judío, y era la expectativa que ellos tenían, que ese reino se materializara en esta tierra, ¿cierto? Y así va a suceder, y Jesús lo prometió. Jesús en múltiples ocasiones dio señales y lo dijo explícitamente: volveré. De hecho, en las profecías del Antiguo Testamento, si se leen detenidamente, hay señales, ¿cierto? Hay características que nos muestran que la venida de Cristo era como en dos etapas: una etapa de redención espiritual, de sanidad del pecado, y una etapa de la instauración
física, material, aquí en este planeta Tierra, de su reino. Esa etapa estamos a la expectativa. Ahora, entonces, nosotros estamos viviendo en el reino impartido, pero también tenemos que hablar del retorno del rey, tenemos que hablar del regreso de ese rey. Y resulta que nosotros vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras muchas señales que nos fueron dadas para reconocer qué tan pronta estaba la venida de ese rey o el retorno del rey para nosotros. Si hacemos, no quiero que perdamos el hilo del mensaje, y es que Cristo, el Espíritu de Dios, está despertando a esa iglesia con un propósito, porque estamos viviendo la temporada, estamos viviendo en la época de la historia de la humanidad donde el retorno del rey está muy próximo. Si perdemos eso de vista, mis hermanos, nos podemos distraer en múltiples facetas de nuestras vidas y no estar a la expectativa de la llegada del rey. Cristo viene en carne y hueso, así como subió a los cielos, retorna y retorna a encontrar a una iglesia despierta, no a una iglesia dormida. Por eso los mensajes que hemos venido escuchando últimamente nos están despertando. Yo creo en las nuevas temporadas de las que el pastor nos habló, y son temporadas de crecimiento, son temporadas de avivamiento, son temporadas de revelación, son temporadas de crecimiento espiritual, pero por una razón: viene el rey, está a las puertas y está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Porque yo desde pequeño vengo escuchando ese mensaje: ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ¿cierto? Y como que nunca viene, como que nunca llega. Pero ya viene, pero ¿cuándo? Bueno, la fecha exacta no se las puedo decir. En las mismas escrituras está que nadie sabe la fecha exacta, ni el día ni la hora, no la podemos. Todo lo que digamos al respecto son especulaciones. Pero lo que sí se nos dejó escrito fueron señales por montones. Y estamos estudiando en nuestras congregaciones muchas otras cosas menos las señales. Por alguna razón, ¿cierto? En nuestras congregaciones a nivel mundial ya no se predica de la venida de Jesucristo. Sin embargo, estamos hablando, ¿cierto? Estamos viendo que hay un despertar en las iglesias, y parte de ese despertar contiene el anuncio del retorno del rey. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel 36, el capítulo 36 del libro de Ezequiel, todo el capítulo habla de una profecía que Ezequiel tuvo sobre la restauración de la nación de Israel. Israel, desde que fue llevada cautiva y invadida por los babilonios en la época de Daniel, Israel perdió su nacionalidad, no volvió a ocupar su territorio, no volvió a tener un gobierno propio. Sin embargo, las profecías del final de los tiempos, los profetas profetizaban de que las naciones se iban a levantar contra Israel, y para que se levanten contra Israel, Israel debería ser una nación, debería volverse a constituir como una nación. Esa profecía se cumplió en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. La nación de Israel en un día, literalmente en un día, llegó y ocupó nuevamente su territorio. En un día, profecía cumplida, señal cumplida. Y aquellos que hemos estudiado un poco, y no digo que mucho porque este mensaje tampoco es escatológico, pero los que hemos estudiado un poco sobre las profecías, sabemos que Dios ha elegido al pueblo de Israel como la brújula de los tiempos. Hay que estar atento a lo que sucede al pueblo de Israel para saber y reconocer qué temporadas estamos viviendo y qué tan cerca se encuentra ese retorno del rey, ese retorno de Jesucristo a esta tierra. Por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Tesalónica que antes de que Cristo llegue, antes de que vuelva Jesucristo, retorne el rey, se hablará en las naciones sobre paz y seguridad. Es decir, habrá un discurso de paz y seguridad entre las naciones, y especialmente con el pueblo de Israel. Y entonces dice que luego vendrá la destrucción y la calamidad, ¿cierto?, para el mundo entero. Es decir, luego vendrá el fin, prácticamente. Mis amados, desde 1945 en el mundo se está hablando de paz y seguridad. La Organización Mundial, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en su acta de formación tiene como única misión
mediar y garantizar la paz y la seguridad entre las naciones. Y hay proyectos para llevar a cabo esa misión, garantizar la paz y seguridad entre las naciones. Nunca se había hablado de paz y seguridad entre las naciones hasta 1945. Entonces, desde 1945 ya se viene cumpliendo esta palabra, se está procurando la paz y la seguridad entre las naciones. El libro de Daniel, en su capítulo 12, también dice que al final de los tiempos la ciencia se aumentará, el conocimiento de la humanidad tendrá un esplendor. Eso lo estamos viendo prácticamente desde el siglo XVI, ¿cierto? Y específicamente en el siglo XIX, una explosión gigantesca del conocimiento. Los que estudiamos ciencia sabemos cómo el desarrollo tecnológico, científico, en todas las áreas de las ciencias se ha venido desarrollando de manera acelerada y no ha parado, sigue aceleradamente produciéndose ese desarrollo del conocimiento como nunca antes lo hubo en la historia de la humanidad. En los miles de años de la historia de la humanidad que nosotros conocemos, nunca antes hubo una explosión de conocimiento tan grande como se ha dado desde el siglo XIX en adelante. Especialmente ahorita en el siglo XXI nosotros nos damos cuenta de que sale un desarrollo tecnológico y a los pocos meses ya ese desarrollo está obsoleto, ya no nos sirve, tenemos que actualizarnos. Sí, porque estamos atrasados. Sale una nueva teoría que explica un cierto fenómeno y resulta que a los pocos meses hay una teoría nueva que lo explica mejor o es mucho más completa. Entonces el conocimiento en todas las áreas científicas, en todas las áreas de conocimiento de la especie humana se ha multiplicado, ha crecido, se ha cumplido la profecía de Daniel. Estamos en los últimos tiempos. La venida de nuestro Rey está próxima, inmediata prácticamente. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, también vamos a encontrar unas señales sobre la venida de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice nuevamente a la iglesia de Tesalónica que Cristo o el Rey no va a venir, no va a venir antes de que se cumplan dos cosas. No puede venir antes de que se manifieste la apostasía en la iglesia, que es como un paso atrás en la fe, es como negar la fe, es decir, cuando alguien llega, cree en Cristo, conoce a Cristo, pero por algún motivo luego se aparta de los caminos de Cristo y niega, ¿cierto?, la verdad de Cristo en su vida. Entonces esa es la apostasía, tiene que manifestarse la apostasía en la iglesia y bueno, no hay que decir que eso también se ha cumplido, ¿cierto? La apostasía en la iglesia se ha venido manifestando desde hace mucho tiempo. Pero hay otra característica en ese capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses que dice que se debe manifestar el hombre de pecado. Lo que Pablo llama el hombre de pecado es lo que Daniel en sus profecías, en Daniel 7, habla como el cuerno pequeño. Y como el apóstol Juan lo habla o lo menciona como el anticristo, que es como comúnmente lo conocemos nosotros. Ese anticristo va a ser un personaje, va a ser un gobernante que se va a levantar sobre todas las naciones y va a regir sobre todas las naciones. Y todos hemos escuchado de alguna u otra forma, en algún grado mayor o menor, sobre la venida de ese personaje, sobre la manifestación de ese personaje. Y a mí me dijeron, va a venir, en algún momento va a venir desde pequeñito. Y yo veía y sentía eso como lejano, como que ese personaje se va a manifestar, quién sabe cuándo. Sin embargo, me pongo a leer, me pongo a estudiar y me pongo a observar los acontecimientos que se están dando en el mundo entero. Y vemos, por ejemplo, que para que un personaje pueda ejercer un gobierno total sobre las naciones y un control sobre las naciones, porque se dice que va a controlar incluso la compra y la venta, es decir, nadie podrá comprar y vender, comerciar si no es marcada por esta persona de cierta manera. Es decir, entonces para llegar a ese nivel de control sobre las personas se deben tener o se deben satisfacer ciertas, digamos, bases en la sociedad para que eso pueda ser real, para que eso pueda ser cumplido. Una de esas bases es que debe existir una organización, es decir, debe existir una estructura organizacional que permita que se gobierne sobre todas las naciones. Ninguna nación va a permitir o va a querer que sea gobernada, pero debe primero establecerse una estructura, ¿cierto?, que permita esa gobernanza global. Esa estructura ya existe y empezó a existir desde el año de 1945. La Organización de las Naciones Unidas y todas sus filiales, ¿cierto?, ya están gobernando sobre las naciones, no van a gobernar, ya lo están haciendo.
¿sí? Pero también se necesitan recursos económicos. Nadie puede gobernar sin recursos. Resulta que esas organizaciones, que no son estados, no son gobiernos, literalmente hablando, no son naciones, son financiados por grandes filántropos, por empresas gigantescas, por organizaciones no gubernamentales, cuyo capital económico sobrepasa en sobremanera incluso el Producto Interno Bruto de muchas naciones, de la mayoría de las naciones. Dinero tienen para gobernar, estructura tienen para gobernar. Requieren también de una tecnología. La ambición del ser humano de gobernar sobre todos no es nueva, ha existido desde siempre. Desde la rebelión, esa fue la raíz en el Edén, querer gobernar sobre todo sin el dominio de Dios. Pero para ello se requiere tecnología. Y la tecnología para poder controlar cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros deseos, cada una de nuestras transacciones, no existía o no había existido hasta el siglo XXI. La invención de la computadora en los años 40 y la evolución de esa tecnología y de todos los softwares, y recientemente de la inteligencia artificial generativa, ya permite realmente que exista una manipulación, un control y un seguimiento, una vigilancia sobre cada persona. Cada que encendemos nuestros celulares, cada mensaje que enviamos, cada interacción que hacemos, cada compra bancaria, así está siendo monitoreada y le estamos dando nuestros datos a las empresas que generan esas inteligencias artificiales para que nos conozcan en detalle. Y saben manipularnos. Ya existen las inteligencias artificiales que nos manipulan emocional y sentimentalmente, nos enganchan sentimentalmente a ellas y ya nos están manipulando. Y las personas que están detrás de ese gobierno global saben eso y quieren tener el control de esas herramientas y lo van a tener porque está profetizado. Así que el gobierno del anticristo, mis amados, está más próximo de lo que parece. Las bases para que ese gobierno o para que ese personaje se manifieste ya están sentadas. Eso no va a venir, ya está sucediendo. ¿Sí? Pero también se requiere de una excusa. Necesitamos de una plataforma, ¿cierto? De una estructura, necesitamos de recursos económicos, necesitamos de tecnología, pero también necesitamos de una excusa para que las naciones se puedan acoger a un gobierno global. La primera excusa surgió en los años 40 con las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, y por eso fue que surgió la Organización de las Naciones Unidas, para mediar entre las naciones, para que no vuelva a existir un conflicto global. Actualmente la excusa que se tiene es el cambio climático, pero también existen excusas de pandemias, de salud, excusas de incertidumbre económica, ¿sí? La excusa se la están buscando y todos los años se reúnen para buscar la excusa. Vivimos en un mundo lleno de conflicto. La excusa para que ese personaje se manifieste en cualquier momento va a explotar y las naciones, como está profetizado, van a clamar para que ese personaje se manifieste y se manifestará. Y una vez manifestado ese personaje, sucederán una serie de acontecimientos interesantes en la humanidad para los cuales la iglesia necesita estar preparada, necesita estar despierta. Yo creo que ese es el mensaje que Cristo nos está viniendo dando desde hace unos meses para acá. Despierta, iglesia, despierta porque el tiempo está más próximo de lo que creemos. Despierta porque la venida del Rey, el retorno del Rey está más próximo de lo que parece. Y nosotros vamos a encontrar ese llamado específicamente de una manera muy detallada y muy amplia en los capítulos 24 y 25 de Mateo. En Mateo 24 y 25 Jesús describe o hace un discurso maravilloso sobre las señales del fin de los tiempos, sobre la actitud que debe tener la iglesia y sobre lo que va a hacer, o sea, de manera muy general, digámoslo como de manera rápida. Jesús nos hace como un avance, como nos quita el velo del futuro y nos deja ver un poco qué es lo que va a suceder con las sociedades, con la humanidad, con la iglesia, con todos, para el final de los tiempos, justo antes de que Él vuelva nuevamente. Resulta que
Jesús sale del templo y los discípulos quedan maravillados y le quieren descrestar a Jesús con la belleza y la hermosura del templo. Y Jesús les dice, este templo, ¿cierto?, será destruido y en 3 días será reconstruido. Ellos no entendieron nada de lo que Jesús les dijo. Jesús les estaba hablando no solo de ese templo material, sino que estaba hablando de su propio cuerpo, estaba hablando de su muerte y su resurrección. Pero no entendieron nada. Pero aún así, sin entender, luego van y le preguntan, ¿qué señales habrá de esto? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? ¿Cierto? ¿Y cómo sabremos que de verdad tú vas a llegar? ¿Cómo podremos estar apercibidos de que tú vas a llegar? Y Jesús empieza ese discurso de Mateo 24 y 25, que es maravilloso, que es muy bonito. Ese discurso tiene una estructura literaria que parece ser o podría ser lo que se conoce como un quiasmo. Un quiasmo es como cuando la mitad del discurso, la mitad de la frase, de lo que se dice corresponde a la reflexión o a la imagen especular de la otra mitad. Eso es lo que llamaríamos un quiasmo. Y generalmente en un quiasmo la parte central, lo importante del discurso se deja justo en el centro. El resto de partes como que se van correspondiendo una a una, ¿cierto? De cierta manera, en ese quiasmo. Entonces Jesús empieza haciendo el discurso. No vamos a leer los 2 capítulos que son un poquito extensos. Yo lo dejo para que ustedes lo corroboren en sus casas y sean como los creyentes de Berea, que escuchaban el mensaje y luego iban a sus casas a ver si lo que se estaba diciendo de verdad correspondía con las Sagradas Escrituras. Entonces yo espero que cada uno de ustedes haga lo mismo el día de hoy. Pero en ese discurso de Mateo 24 y 25, Jesús empieza dando, digamos, en su primera parte, una descripción sobre las señales de la segunda venida, de su segunda venida. Y empieza a hablar un poco sobre cómo va a ser la descomposición y la degradación moral de las sociedades. Van a venir falsos profetas, falsos cristos, se va a engañar a mucha gente va a creer las profecías que estas personas dicen. Va a haber una degradación moral en el ser humano, las familias se van a disgregar, los hermanos entregarán a los padres, los hijos a los padres, los hermanos a los hermanos. Mejor dicho, va a haber persecución en la iglesia, una cantidad de cosas que habla sobre la degradación de la sociedad. La sociedad espiritualmente va a ir en decadencia. Y esa decadencia espiritual, ¿cierto?, la estamos observando, la estamos apreciando. No hay que dar muchos ejemplos ni muchos detalles sobre en qué sociedad estamos viviendo, ¿cierto? Sobre la destrucción de la familia, la destrucción de la moral, la destrucción de los principios de vida, ¿sí? Y cómo eso se predica y cómo eso se abraza, ¿cierto? Cómo a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ¿cierto? Cómo se da la espalda a Jesucristo y al mensaje de Jesucristo como tal. Eso lo estamos viviendo. Pero en esta primera parte del discurso, Jesús termina haciendo una exhortación, porque todas esas cosas se van a cumplir. Y termina haciendo una exhortación y dice, permaneced vigilantes, es decir, velad y oren, permanezcan vigilantes y oren, porque el día y la hora solo el Padre la sabe, ¿cierto? Pero ustedes tienen que permanecer vigilantes. Y aquí encontramos entonces la primera actitud que debe tener la iglesia de los últimos tiempos. Si somos la iglesia de los últimos tiempos y si analizamos el panorama de las circunstancias, de las situaciones que nos están rodeando, vamos fácilmente a reconocer que somos la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, el primer llamado que nos hace Cristo es a velar. Y ese velar no es como religiosamente antes se nos enseñaba que había que hacer vigilia, entonces y hacían 4 o 5 vigilias en la semana todas las iglesias y todo el mundo trasnochado, ¿cierto? Trabajando. No. Ese velar es un despertar en el espíritu, es avivar ese amor, esa pasión por Cristo y estar atentos a las mentiras del enemigo, porque el enemigo nos está bombardeando constantemente con sus mentiras. Entonces, estar atentos y permanecer firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo para no ser movidos de esa verdad, porque es la única condición que nos hará soportar los eventos futuros que puedan venir. Es lo único que nos puede hacer estar preparados para recibir y llegar a ese encuentro con nuestro Señor, con el Rey, porque su retorno está más próximo de lo que parece. ¿Sí? Entonces, amada iglesia, velad. Velad,
despertemos. Y ese velad, nadie hace vigilia dormido, ¿cierto? Y ese es el mensaje que el Señor nos ha venido hablando. Despierta, iglesia, despierta, porque es momento de estar atenta, es momento de estar velando y orando. Es momento de velar, ¿cierto? Luego, en ese mismo discurso, Jesucristo narra un par de parábolas, las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, y finaliza el discurso sobre el juicio final. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, vamos a enfrentar un juicio con nuestro Creador. Vamos a dar cuenta de nuestras vidas, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y ante el Creador no vamos a tener excusa ninguna. Todos y cada uno de nosotros, creamos o no esta palabra que se está predicando, la aceptemos o no, un día vamos a estar frente a frente a nuestro Creador y vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho y de lo que dejamos de hacer, de todas nuestras cosas, y no hay excusa para nadie. Sin embargo, yo quiero resaltar que si esto es un quiasmo, entonces lo principal de este mensaje se encuentra en la mitad, en el centro, y en el centro de ese discurso vamos a encontrar la parábola de las 10 vírgenes. En todo el quiasmo, es decir, en todo el discurso, nosotros vamos a reconocer dos tipos de personas. Jesús nos habla de dos tipos de personas en el mundo en la época del final, en los tiempos finales. Aquellas personas que ni se dan por enterado de lo que está sucediendo. Jesús lo dice en la primera parte de su discurso: en aquel tiempo serán como en los días de Noé, la gente irá de aquí para allá, hará negocios, se casará, estará pendiente de sus asuntos y sobre ellos vendrá la calamidad repentina. Es decir, ellos no se van a dar cuenta de nada de lo que sucede hasta que Cristo se manifieste y ya será muy tarde. Pero hay un segundo grupo de personas, y ese segundo grupo de personas se nos representa en la mitad de ese discurso, que es en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces están las vírgenes que representan, esas 10 vírgenes representan a las personas que de alguna manera sabían, estaban enteradas de que el rey venía, de que el novio viene. Entonces en principio se disponen a esperar a ese novio. Pero dentro de ese grupito que sabe que el rey viene, ¿cierto?, podemos encontrar una subdivisión. Dentro de esas 10 vírgenes se nos dice que como el novio demoraba o tardaba en llegar, que es lo que desde pequeñito a mí me han dicho, no, pero es que Jesús viene y viene, eso lo vienen diciendo desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años está viniendo y no llega. Entonces, como el rey no llega, entonces se duermen. Las vírgenes todas se duermen, absolutamente todas. Las personas están dormidas, saben que el novio viene, pero se quedan dormidas. Entonces, una cosa interesante que me parece en esa parábola, y es que la noche progresa y la noche se hace cada vez más oscura y más oscura y más oscura. Yo interpreto eso como que la condición espiritual del mundo, a medida que el tiempo pasa, mientras espera la venida del novio, mientras espera la venida del Mesías, del Rey nuevamente, se degrada. La oscuridad, las tinieblas en las que vivimos son profundas. Y se dice en esa parábola que el novio llega a medianoche. Y justo antes de la medianoche, cuando el novio se viene aproximando, aparece alguien o se escucha un gran clamor. De ahí el título de este mensaje, no sé si lo están proyectando, bueno, clamor de medianoche, surge de allí, de esta parábola. Hay un gran clamor que dice: despierten que el novio viene, salgan y recíbanlo, reciban al novio, despierten. Y ese es el mensaje que hemos venido escuchando. Si nuestro espíritu está sintonizado con el Espíritu de Dios, ese es el grito que el Espíritu nos está diciendo: despierten. Iglesia, despierta y sal a recibir a tu novio. Despierten. Y en la parábola entonces nosotros encontramos que las 10 vírgenes se despiertan, todas. Uy, llega el novio, ¿cierto? Y lo primero que hacen las vírgenes es restaurar sus lámparas. Esa restauración de las lámparas es el mensaje que pastor nos han venido predicando: restauración personal, sanidad de nuestras emociones, perdón, reconciliación con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ese mensaje hermoso que se nos ha venido predicando por meses en esta congregación.
Es un llamado a la restauración de nuestras lámparas, a la restauración de nuestra vida íntima con nuestro Señor Jesucristo. Es el primer paso. Despierta, iglesia, y restaura tu relación en intimidad con Cristo. Personalmente, cada uno de nosotros debe entonces disponerse a restaurar su relación con Cristo, porque viene el novio. Amén. Resulta que la mitad de las vírgenes no se aprovisionó correctamente del aceite que necesitaba para mantener su lámpara encendida hasta que el novio llegase. Eso nos habla que dentro de esas personas que saben que el novio viene, que saben que el rey regresa, no están aprovisionadas con el aceite. Saben que vienen y tienen una solución maravillosa. Cuando se despiertan, lo que le dicen es a las otras vírgenes, las que sí estaban precavidamente aprovisionadas con el aceite para mantener su llama encendida, tienen una idea maravillosa: dennos aceite, ¿cierto? La salida fácil. Dennos de su aceite, compártanos de su aceite para que todas tengamos nuestra lámpara encendida. El aceite, mis amados, representa la llenura del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y es una cosa personal. Esa llenura no se puede compartir con otro. Yo no puedo vivir de espiritualidad prestada. Yo no puedo vivir esperando que otro ore por mí, que otro interceda por mí, esperando que Dios le hable a otro para que otro me transmita su mensaje. No podemos vivir de esa manera, porque nuestra lámpara se va a apagar. Necesitamos, mis amados, restaurar nuestra relación con Cristo y mantener nuestra vida llena del Espíritu Santo. Jesús lo dijo: apartados de mí no son nada, no pueden hacer nada. No podemos vivir de espiritualidad prestada. Para los jóvenes, para los niños, los chicos que de pronto nos escuchan y en redes sociales también nos pueden estar viendo, hay un llamado. El hecho de nacer o de pertenecer a una familia cristiana, o que mis padres o mis familiares oren mucho por mí, eso no me va a salvar. Eso no me llena del aceite. Nacer en una familia cristiana y ser criado en una familia cristiana no me llena del aceite, no me va a encender esa llama, esa pasión por Cristo. Necesitamos tener y conocer a Cristo, y que la vida de Cristo de verdad sea impartida en cada uno de nosotros, y eso es algo personal. Ahora uno diría, porque las otras, las que tenían aceite, sabiamente dijeron: lo sentimos mucho, pero no te puedo dar de mi aceite, porque si te doy de mi aceite, posiblemente las dos nos quedemos sin aceite y nos perdamos la boda todas. Y yo no me quiero perder la boda, yo quiero reencontrarme con el novio. El rey viene y yo quiero estar con el rey, yo quiero sentarme a la mesa con el rey. Mis amados, yo no puedo estar pendiente de la vida espiritual de nadie. Yo no soy el vigilante y el veedor de cómo está la calidad de la vida espiritual de cada uno de los que se encuentra a nuestro alrededor. Yo tengo la misión de hablar de Cristo y de hablar de su inminente venida. Yo tengo la misión de profetizar el evangelio, de mostrar en mi propia vida la vida de Cristo a los demás. Pero la llenura del Espíritu y la relación íntima con Dios es personal. A mí me toca también velar porque mi aceite no se acabe. Constantemente yo tengo que desarrollar mis disciplinas espirituales día a día para que ese aceite permanezca fluyendo en mí y la llama pueda ser encendida en mí. Y la llama representa la vida de Cristo, que es la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz. Y esa es la luz de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la llama como tal. Ahora, mis hermanos, entonces tenemos que estar atentos, muy atentos al cumplimiento de las señales. Debemos estar atentos, pero mucho más atentos a nuestra relación íntima con Cristo.
a esa llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Porque la parábola termina hablando de otras, el quiasmo, el discurso completo de Jesús termina hablando de otros aspectos. Da otras parábolas, por ejemplo, los talentos. Entonces se habla sobre algunos personajes que, cierto, se les dio dinero para que lo dieran a producir. Y cuando llega el dueño del dinero y a rendirles cuentas, algunos les dan ganancias y él les dice, muy bien hecho, te pondré sobre cosas mayores. Pero hubo una persona que tuvo miedo y ocultó el dinero y no lo puso a producir, y a esa persona no le fue tan bien. Esa persona fue rechazada. Eso habla, mis amados, de nuestros dones, de nuestros talentos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros dones y talentos? ¿De qué manera nosotros estamos administrando eso que Dios nos dio? Y no hablo solo de recursos económicos. Hablo del tiempo, de la salud, hablo del conocimiento, de la revelación que Dios nos ha dado, de su palabra. Hablo del amor del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ese amor? Una iglesia despierta, una iglesia que tiene la llama encendida, es una iglesia que se apasiona por conocer de Cristo, pero más allá de conocer de Cristo, se apasiona por enseñarle ese Cristo a quien le rodea. La misión de la iglesia, mis amados, no es congregarnos en un auditorio, en un templo. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es solo predicar el evangelio, porque predicar el evangelio no es suficiente. La misión de la iglesia es ir afuera, a esas zonas donde no queremos ir, donde se nos va a tachar, donde se nos va, ¿y qué haces con aquel? ¿Y por qué te sientas allá con aquel? Ir y meterse a esas zonas donde el pecado abunda. Allá, amar al pecador, escucharlo, sentarnos, involucrarnos emocionalmente con ellos. Jesús veía la necesidad de la gente, veía la condición deteriorada del ser humano y se conmovía en su interior. Sus intestinos se movían, se estremecía, le dolía lo que estaba sucediendo con la persona que estaba al lado. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿No nos están doliendo la cantidad de niños que están siendo abortados ahora mismo? La cantidad de personas que están pensando en suicidarse. ¿No nos está doliendo, iglesia, la cantidad de jóvenes presos en el alcohol, en las drogas, familias rotas, matrimonios destruidos? ¿No nos está doliendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo con ese amor que está depositado en nosotros? Despierta, iglesia, despierta. Los tiempos se acortan. Es poco el tiempo que queda. Las profecías se están cumpliendo. Y estamos distraídos, iglesia, en nuestros negocios. Estamos distraídos en nuestra propia vida, en nuestro bienestar, en nuestros planes futuros. Y no estamos sirviendo. Jesús nos dio el ejemplo de servicio, iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones y talentos? ¿Será que le oramos a Dios y Señor, yo cómo puedo utilizar este don, este talento, esta habilidad que tú me has dado? ¿Yo cómo la puedo utilizar como un pretexto para poder mostrarte a ti ante los que están a mi alrededor, en mi trabajo, en mi barrio? ¿Qué puedo hacer, Señor, con estos recursos económicos que me sobreabundan? Ayer en la entrega de regalos vimos que somos muy privilegiados, iglesia. Tenemos recursos que nos sobreabundan, pero somos muy egoístas. Nuestro tiempo no queremos madrugar, no queremos disponer de nuestra vida para el servicio. Y el servicio no es venir aquí a organizar sillas, no, mi amado, el servicio está afuera, allá, en la calle, donde no conocen de Cristo, allá fue donde Jesús nos mandó. Aquellos que no lo conocen todavía. El tiempo se acorta y si esa gente no conoce de Cristo, se va a perder. Y Cristo también murió en la cruz por ello, por cada uno de ellos. Si yo no me siento y si yo no escucho, si yo no abrazo,
si yo no solvento las necesidades, si yo no suplo las necesidades de quien está a mi alrededor, no estoy siendo iglesia. Podré reunirme aquí todos los domingos y los jueves y los viernes y los lunes y todos los días de la semana si quieren, pero no soy iglesia. Haré parte de ese grupo de vírgenes que creen que porque son religiosos o porque van y hacen, están llenos del Espíritu y no lo son. Y quiero hacer una claridad aquí, no estoy hablando de que las buenas obras nos van a dar acceso al reino eterno, no. Eso quedó muy claro y lo dejó muy claro el apóstol Pablo en la carta, en la epístola a los Romanos. No somos salvos, sino solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Él. Nuestras obras no son para que seamos salvos, nuestras obras son para que ese amor que está en nosotros sea manifiesto para que los otros que no conocen de ese amor sean salvos. Nuestras obras son para conducir a Cristo a las otras personas que están sufriendo. Iglesia, despierta. Porque en este mismo discurso de Mateo 24 y 25 aparece al final el juicio de Dios. Y yo veo que el juicio de Dios allí, el juicio de Jesucristo es: separa, a la derecha pone sus ovejas y a la izquierda a las cabras, o los cabritos. Y a las ovejas les dice: por cuanto diste de beber, por cuanto le diste techo, por cuanto le diste comida, por cuanto lo viste en la cárcel y fuiste, y por cuanto hiciste, bienvenido a mi reino. Y a los otros les dicen: por cuanto no lo hiciste, eres desechado. Nótese que Jesús no le dice: uy, porque compartiste muchos prédicas por redes sociales, uy, porque leíste mucho la Biblia, porque predicaste bonito. No. Todo eso hace parte de la formación de un hijo de Dios. Pero esa formación tiene que trascender a la acción. Tenemos que, como lo dijo el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Hacedores. Y me parece interesante el final de ese quiasmos o de ese discurso, porque al final de ese discurso, muchos que creían ser ovejas resultan no ser ovejas sino cabritos, y muchos que creían ser cabritos resultaron ser ovejas. Mis amados, despertemos. ¿De qué lado estamos? El Señor nos está hablando. Las profecías se están cumpliendo, el tiempo se está cortando. El evangelio no es solo en la impartición espiritual que tenemos ahora. El evangelio continúa con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está completo el evangelio. Su reino eterno. Su reino es eterno. Estamos viviendo etapas, temporadas, como lo dice el pastor. Temporadas. Pero hay que despertar, iglesia, hay que ver. Analicemos cada una de nuestras condiciones espirituales y pidámosle perdón al Señor porque hemos estado dormidos. Si alguien aquí no es primera vez que escucha este mensaje, no conoce de la vida de Cristo, está a tiempo, todavía estamos en ese clamor, estamos viviendo ese clamor. Despierta, estamos a tiempo de que le abramos nuestros corazones al Señor Jesucristo, de que hagamos parte de los hijos de Dios. Y que nos preparemos para su llegada, nos preparemos para recibirle, porque el mensaje es esperanzador. Él viene a reinar acá, y viene por su iglesia, y viene por una iglesia viva. Eso es lo que yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Padre, gracias Dios. Gracias porque con amor nos estás hablando, Señor. Con amor y misericordia, Señor, nos estás exhortando, Padre bendito, a enderezar nuestras sendas, a rendirnos a ti, Señor, a volver a ese primer amor, a esa pasión por ti. Y yo te pido, Dios, que tu Espíritu sea ministrando en cada uno de nosotros. Señor, llénanos con tu aceite, que tu aceite rebose en la vida de cada uno de los aquí presentes, oh Dios.
para que podamos ser esa luz y esa sal en el mundo que tú quieres de tu iglesia en este tiempo, en esta temporada, Señor. Hay oscuridad, Señor, que nos rodea, pero tenemos tu luz. Hay dolor, hay sufrimiento, hay esclavitud, Señor, pero tenemos tu amor. Y somos tu imagen, Cristo, somos tu imagen en esta tierra, somos tu iglesia, somos tus hijos. Despiértanos, oh Señor, y pon en nuestros corazones el deseo ardiente, Señor, el deseo ardiente por obedecerte, por poner en práctica tu obra, Señor, porque no es nuestra obra, es tuya, Señor, que podamos ser instrumentos útiles y aprobados en tus manos. Oh Señor, oh Dios, gracias Padre, porque con amor nos exhortas y nos exhortas a tiempo. Si hay alguien que no conoce de Cristo, le invito a que conozca a Cristo, le invito a que acepte a Cristo en su corazón, que le diga: Padre, necesito de ti, necesito de tu Hijo, necesito de tu redención, quiero recibirte, quiero ver tu reino y pertenecer a Él. Reconozco, Señor, que he vivido a mi manera y así, Señor, no puedo pertenecer a tu reino. Oh Dios, oh Señor, nos rendimos a ti, Dios, nos rendimos a ti. Enciende nuestro fuego, Señor. Enciende tu fuego en nosotros, oh Dios. Enciende tu pasión en nosotros, oh Señor. Que seamos una iglesia viva, una iglesia que ama, una iglesia que sale y que muestra tu amor, que abraza. Una iglesia que va a las cárceles emocionales, oh Señor, del mundo que nos rodeas. Una iglesia, Señor, que escucha, que abraza y que habla de tu amor y tu salvación y de tu redención y de tu plan perfecto y eterno, Dios, para testimonio tuyo, Dios. Oh Señor amado, condúcenos, oh Dios, porque necesitamos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien lo tenemos todo, Señor, con la confianza, Señor, de que tú nos escuchas y que ya, Señor, ya has dado respuesta a estas oraciones, oh Dios. Gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor.